a hacer un resumen de la clase que hemos desarrollado en el aula virtual, relacionado con este curso de taller de investigación en materia penal. Bien, es importante recordar los 4 módulos de una manera resumida. Vamos a mencionar lo siguiente. Tenemos claro el tema de la investigación, ¿no es cierto? La diferencia entre los temas de conocimiento, de donde debemos rescatar el conocimiento científico. El conocimiento científico sabemos que tiene ciertas características. Wagner, ¿cuál es una de las características importantes del conocimiento científico? Verificabilidad, que es objetivo. Ya. Especialmente la aplicación de método científico, ¿no es cierto? No podría haber una investigación científica sin la observancia de métodos científicos, ¿no? Lo cual nos va a llevar a lo que tú mencionas, a una respuesta, a un resultado objetivo. Bien, entonces, esta investigación científica utiliza como una de las herramientas también la epistemología. La epistemología, ¿no es cierto?, sabemos que es una rama de la filosofía. Siendo una rama de la filosofía no estudia una investigación, no es una investigación científica, sino es una lo conocen como una meta-investigación. Sin embargo, de la filosofía jurídica se puede extraer la epistemología. ¿Qué es lo que estudia la epistemología? El desarrollo de la investigación, ¿no es cierto? Así es. ¿Para saber qué cosa? Para saber si, por ejemplo, en el desarrollo de la investigación, ¿qué aplicamos? Teorías, bases teóricas, especialmente las teorías. ¿Qué son las teorías aplicables en la investigación científica? Son leyes, ¿no es cierto?, aceptadas por una comunidad científica. Entonces, al ser aceptadas, se convierten en teorías. Y siendo teorías, se utilizan o se observan para convertirse en fundamentos de la investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede rescatar del primer módulo. Luego pasamos al segundo módulo, donde es importante esta parte medular de la investigación, porque ahí vamos a establecer el tema. Del tema, para la identificación del tema de la investigación, que tú ya lo tienes, lo vamos a revisar en la parte práctica, y nos detendremos a ver el tema de cuál va a ser el desarrollo o el procedimiento de tu investigación. En este módulo debemos tener en cuenta plantear adecuadamente el tema, la línea de investigación, ¿no es cierto? Y este tema debe estar en un ámbito delimitado. ¿Y qué delimitación exige el tema de la delimitación? Delimitación espacial, delimitación temporal y delimitación social. ¿Por qué delimitación espacial? Porque no podemos investigar todo un contexto abierto, ¿no es cierto? No podemos investigar un espacio muy abierto, tenemos que investigar un espacio, un trozo de ese espacio, la información de un trozo determinado, de una parte delimitada del espacio. Entonces, la delimitación espacial, que va a implicar delimitar, ¿no?, en el espacio qué lugar o a qué ámbito se va a dirigir nuestra investigación. Delimitación temporal, la información que vamos a recoger de ese ámbito, ¿no?, el periodo, con el tiempo, relacionado con el tiempo, y la delimitación social estará enfocada a dónde vamos a plantear los instrumentos de investigación. Luego vamos a hablar sobre el planteamiento del tema. Es algo bastante importante, porque de ahí se va a extraer el problema, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del problema, estamos hablando de la descripción de la realidad problemática. Primero, antes de formular nuestro problema de investigación. La formulación del problema de la investigación es un tema formal. ¿Por qué? Porque vamos a formularlo en calidad de ¿qué? De interrogantes. ¿Para qué? Para seguir una metodología y una coherencia. Ese es más que todo el objetivo, ¿no? Sin embargo, cuando planteamos la descripción de la realidad problemática, este es un punto muy importante. Por eso es que yo les mencionaba cuando hablábamos por el tema virtual, de que el establecer el problema, ¿no?, implicaba el avance del 80%, ¿no es cierto?, de la investigación. ¿Por qué? Porque un adecuado planteamiento del problema implica ¿qué cosa? Que si has planteado adecuadamente el problema, implica ¿qué cosa? Que has avanzado tremendamente, ya no vas a hacer cambios futuros. Pero ahí es donde más debemos detenernos, ¿no? ¿A efectos de qué?
de determinar adecuadamente el problema. Ahora, esa determinación adecuada del problema, ¿qué situaciones nos exige? No es que solamente formulemos. Nos exige conocer como investigador. O sea, yo voy a ser la metodóloga, yo les voy a decir cómo van a guiar su investigación, yo les voy a guiar cómo van a seguir su investigación. Sin embargo, el obligado a conocer esa problemática en todos sus aspectos es el investigador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe conocer el investigador sobre su problema antes de formularla? Debe conocer en el contexto cómo se presenta el problema. ¿Y qué implica el contexto? El contexto implica un contexto global, ¿no es cierto? Por ejemplo, tu tema, argumentación. ¿Cómo se observa el tema de la argumentación en el mundo jurídico, ¿no? En determinados sistemas, ¿no? Pasamos de un sistema global a un sistema regional, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. De ese sistema regional vamos a pasar a un sistema local, a nuestro sistema, donde se va a plantear, donde se va a detallar esa descripción de la problemática. Entonces, ¿qué implica el detallar o el profundizar sobre el conocimiento de este problema en la descripción de la realidad problemática o el planteamiento? Implica hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué implica hacer un diagnóstico? Síntomas, causas, ¿no?, que presenta ese problema. ¿Por qué es un problema?, ¿no? ¿Qué factores han incidido o influyen para que este problema continúe? ¿Qué se ha hecho al respecto? Las instituciones, autoridades o los llamados a resolver este problema, ¿qué han hecho? Y que por qué, a pesar de todo ello, esto sigue siendo un problema. En ese caso, se plantea el diagnóstico y luego se plantea un pronóstico. Como el problema continúa, entonces, las consecuencias de este problema, si no se pone un control, van a ser fatales, pues, ¿no? O sea, van a ser peyorativos o negativos para el tema en el que se está planteando. Entonces, se establece el pronóstico y luego se plantea un control del pronóstico. Por eso el planteamiento del problema, como había mencionado, considera el control del pronóstico. ¿Qué implica esto? Lo que va a ser finalmente las recomendaciones de su investigación, ¿ya? Luego de realizar toda esta contextualización que implica el conocimiento que ustedes tienen de su problema, entonces vamos a entrar a la formulación del problema. ¿Qué implica la formulación del problema? Implica formularla en calidad de interrogantes, ¿no es cierto? ¿Qué debe contener estas interrogantes? Contienen una fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿En qué consistía la fórmula? ¿Se acuerdan, chicos? Interrogante, ¿qué más? Variable independiente, ¿qué más? Término de enlace, variable dependiente, delimitación temporal, espacial e interrogante. Cierra siempre con una interrogante, ¿no es cierto? A partir que ustedes han planteado esa formulación del problema, ¿no es cierto?, significa que ya es una consecuencia del conocimiento profundo de la descripción de la realidad problemática. Entonces, ¿qué significa? Que esa formulación está bien hecha, ¿no? Entonces, al haber formulado el planteamiento del problema general, ¿qué nos correspondería hacer? Los problemas específicos. Entonces, acuérdense solamente, es como una regla de juegos, ¿ya? ¿Qué cosa? La metodología. No se olviden nunca que en la investigación se debe observar de una manera obligatoria la coherencia, ¿ya? Entonces, ¿la coherencia qué implica? Que si usted utiliza como variable, como una de las variables del problema, argumentación, no la puede cambiar en el objetivo, menos en la hipótesis. Y si quiere extraer específicos, debe extraerlas a partir de las dimensiones o a partir de los indicadores que se desprenden de esa variable principal, ¿ya? Entonces, esa coherencia la debemos tener clara al momento de plantearla. Asimismo, debemos tener en cuenta, si planteamos variables, que sean variables relacionadas y además que no sean más de dos variables, para que no tengan problemas, ¿no?, para manipular adecuadamente. Normalmente en el derecho se utiliza o una variable
o dos variables. A veces hay alguna variable interviniente que no se la puede extraer, sin embargo es manejable, ¿no? Entonces, cuando ustedes van desarrollando la investigación, también van a ir realizando o construyendo su matriz de consistencia para saber la coherencia. Entonces, a medida que voy avanzando, también tengo la matriz de consistencia ya avanzando para ver la coherencia y que no hay ningún problema. Entonces, ahora yo vamos a ver algunos materiales bastante importantes, porque yo no quiero repetir las diapositivas que ya las hemos mencionado en la clase virtual y que ustedes las pueden acceder para ver los detalles. Asimismo, en el tema del problema, delimitación y todo ello, el título, características del título. El título no debe ser un título muy extenso, no debe tener como máximo 20 palabras, ¿no? Hay universidades en las que los títulos incluyen la delimitación temporal, espacial, pero hay títulos en el que solamente pueden estar las dos variables de alguna manera relacionadas. O sea, eso hay que verificar de tal forma que se vea bien, que no parezca todo un problema el título, ya que sea específico y adecuadamente establecido. El tema de la contextualización ya lo hemos mencionado. Asimismo, debemos tener los tipos de investigaciones o los tipos de problemas. A partir de los tipos de problemas que ustedes establezcan, ya se va a determinar tipos de hipótesis, tipo de investigación, va a marcar la línea de investigación, va a marcar el método o el diseño aplicable. Entonces, por ejemplo, si es un problema descriptivo, puede ser descriptivo, hay descriptivo correlacional, puede ser explicativo, puede ser causal, puede ser funcional, ¿no? Entonces, el objetivo y la hipótesis también tendrán esa calificación. ¿Ya? Asimismo, tener en cuenta la justificación y la importancia en ese nivel. Si uno desarrolla una investigación, debe ser una investigación, ¿no es cierto?, que sea importante para la línea que van a realizar. En el ámbito del derecho penal tenemos una serie de problemas, ¿De dónde se generan esos problemas? ¿De dónde se podrían generar, usted me podría decir? De la misma praxis. Claro, de una laguna, de un vacío, de una contradicción, de una serie de situaciones. ¿Eso qué nos implica? Revisar, por ejemplo, un montón de investigaciones que se han hecho al respecto. ¿Significa que al haber hecho una investigación X sobre argumentación, digamos, ya no se haga otra? No, porque de repente esa información ya pasó de moda, ya cambió el paradigma. Ahora que estamos en la moda de cambio de paradigmas, estamos viviendo otros paradigmas nuevos en el derecho, especialmente en el derecho penal, ¿no es cierto? Bien, entonces, debe ser justificada. ¿En qué se justifica? La diferencia entre la justificación y la importancia es que la justificación nos va a responder a la pregunta ¿por qué investigamos? ¿No? Y la importancia es ¿para qué sirve esa investigación? ¿Para qué sirve la investigación? Esa investigación tiene que servir, ¿no es cierto?, de manera importante para contribuir a un nivel, a un lugar, a un campo penal. Debe contribuir de manera positiva o negativa. Positiva. Debe modificar positivamente un ámbito donde existe esa problemática. Entonces, para eso es la justificación. La justificación puede ser científica, puede ser institucional, puede ser personal. O sea, yo tengo un interés de realizar una investigación porque considero que hay un problema, también es un interés, ¿no?, importante. Institucional, porque estoy trabajando en una institución donde se exige una investigación y que va a contribuir con esa institución, también es importante. Ya. Luego pasamos al marco teórico. No puede haber una investigación sin un marco teórico que lo sustente, ¿no? Entonces, este marco teórico implica ¿qué cosa? Implica estudiar, ¿no?, de manera profunda las teorías que van a sostener cada una de las variables. Si yo tengo dos variables, el marco teórico tiene que estar relacionada con cada una de las variables. No puedo obviar ni omitir ninguna, ¿no? Por ejemplo, he sido jurado de varias tesis y algunas de las tesis, ya para poder hacer las preguntas en una sustentación, me doy cuenta que una de las variables estaba sin marco teórico. Definitivamente no puede pasar, ¿no? Entonces, menos en el derecho, porque en el derecho de todas maneras hay bastante bibliografía. Entonces, en el marco teórico hay que tener aspectos a tomar en cuenta.
Uno de los aspectos es el estado del arte, ¿no? O los antecedentes. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta cuál es el estado de la cuestión de esta investigación. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde se ha investigado? ¿No? ¿Qué tanto se ha investigado relacionada con la investigación relacionada con que estoy realizando? ¿Qué tanto? Con las dos variables, con una de las variables, con qué se relaciona, por qué, cómo, ¿no? Entonces, ¿qué extraigo? ¿Qué planteamiento, cómo ha planteado el autor el problema? ¿Qué extraigo? La conclusión, la recomendación, ¿no? Para poder hacer comparaciones y críticas y diferenciar mi investigación de esas investigaciones. ¿Qué información debemos tener en cuenta respecto a estas investigaciones? ¿No? Las investigaciones de nivel científico. Fuentes válidas. No podemos recoger la información de un diario chicha, por muy buen diario que sea, de repente de comercio, ¿no? Porque no son fuentes válidas los periódicos, ese tipo de noticieros, de noticias. Entonces, ¿qué tipo de información? Válida, que tenga una antigüedad de lo más cercana posible, ¿no? Hay clásicos en el derecho que no podemos obviar. Sin embargo, hay información también bastante novísima. Más aún, como les había mencionado anteriormente, que en el derecho hemos sufrido varios cambios de paradigmas, ¿no es cierto? Y estamos ahorita en un paradigma del neoconstitucional, donde, por ejemplo, estamos hablando ya de una teoría constitucional donde se debe exigir ciertos estándares en el ámbito penal, ¿no es cierto?, el sistema acusatorio garantista, que justamente pertenece a ese sistema, ¿no es cierto?, donde se deben respetar las garantías del acusado, las garantías procesales, las garantías de las personas. Entonces, es muy exigible verificar ese cambio de los paradigmas, ¿no? Hay información relevante sobre ello, ha cambiado un montón, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿se podrían tener en cuenta en el estado del arte, por ejemplo, libros? No. Los libros no, porque los libros no son una investigación científica. Uno no puede extraer diferentes opiniones y hacer mi opinión sin una contrastación, sin una base científica. Puedo considerar planes de tesis, puede ser artículos científicos, ¿no? Especialmente tesis. ¿Dónde voy a encontrar ese tipo de información? Voy a encontrar en las universidades, en las bibliotecas, también hay repositorios de tesis electrónicos. Debo de dedicar mi tiempo. El tiempo del investigador es muy importante. Ustedes saben, todos trabajamos, pero un día a la semana para poder avanzar estaría bien, porque requiere tiempo, dinero, ¿no? Y dedicación e interés. Bien, entonces, luego del estado del arte tenemos en cuenta el marco teórico. Dentro del marco teórico, las bases teóricas, ¿no? Bases teóricas, teorías. Las bases teóricas, ya les he mencionado, cada una debe sustentar cada una de sus variables. ¿Qué tipo de información? Todo el desarrollo sobre esa variable, pues, ¿no? Empezando por las teorías. ¿Qué es una teoría? Como le decía a su compañero anteriormente, una teoría es una ley aceptada por la comunidad científica, que se convierte en teoría. Por ejemplo, dentro del derecho, más o menos, ¿qué teoría es la que siempre utilizamos cuando vamos a defender derechos? Por ejemplo, ahora hay teorías nuevas. Por ejemplo, el positivismo jurídico normalmente se observa como una de las teorías, pero ya es una teoría clásica. Ahora, otras teorías, pospositivismo, se está considerando como una teoría. Teoría constitucional, o sea, hay teorías que son amparadas por la comunidad científica que sí se utilizan como sustento de la investigación. Si no hay una teoría, si hay varias teorías, ¿qué es lo que se va a utilizar? La teoría más próxima a la variable. Si no hay teorías, debe haber enfoques, ¿no? Debe haber principios. En el derecho hay bastante de ese material. Bien, entonces, información que se debe tener en cuenta para las teorías, para las bases teóricas, es información, igual, de primera fuente, ¿no? Información de segunda fuente. ¿Qué diferencia hay entre una información de primera fuente y segunda fuente? En que de la primera fuente, por ejemplo, es la que se recoge, la de primera mano, que se dice, ¿no? Por ejemplo, los tratados y convenios internacionales son de primera fuente.
En cambio, por ejemplo, los libros, la doctrina, normalmente pasa a ser de segundo nivel, de segunda fuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, de primera fuente son materiales que se recogen, que son inéditos, por ejemplo, videos, esos tipos de materiales, ¿no? Que también nos sirven como herramientas, pueden ser de primera fuente, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Luego, en el marco teórico del derecho, ¿no? Es muy importante resaltar que debe tener un marco legal. ¿Ya? En el marco legal no deben, pues, realizar, por ejemplo, están estudiando la modificación de de una garantía procesal. No van a ponerse a estudiar, tienen que ponerse a estudiar de repente la garantía procesal, cómo ha sido regulada en el sistema inquisitivo, ahora en el acusatorio garantista, cuáles han sido los cambios. Sin embargo, eso no implica que ustedes, por ejemplo, recojan lo establecido en las normas o en las reglas y copien en la tesis. Eso no es válido, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, si yo recojo lo que establece la Constitución, no la voy a copiar tal como está. Yo la puedo poner como pie de página, porque acuérdense que ustedes van a utilizar el sistema APA. El sistema APA no les prohíbe que ustedes vayan a hacer cita de página, ¿no? La cita de página es importante. ¿Por qué? Porque no solamente se consideran los autores, tiene varias funciones. Puede tener funciones aclaratorias, puede tener funciones de opiniones, puede tener funciones de aclaraciones, poner nombres de los autores, importancia, un montón de funciones, ¿no? Es importante porque no solamente implica que se pongan los nombres en el desarrollo de la tesis, ¿no? Bien, el tema de la bibliografía debe ser muy importante, que desde el primer autor que yo considero en mi tesis, debo estar paralelamente poniendo al primer autor en la lista de la bibliografía. Porque en el momento que ustedes vayan a exponer o vayan a sustentar su tesis, no vaya a ser que un jurado les diga, a ver, dígame, este autor, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿En qué parte de su tesis está? Ya. Entonces hay gente que por copiar pone 100 autores en la bibliografía y en la parte de la tesis, de los 100 hay solamente 20 o 50. Y además, cuando vamos a hacer una investigación científica, debemos tener en cuenta que la bibliografía debe ser abundante. Una maestría, por lo menos será pues que hemos averiguado unas 100 fuentes, como mínimo, es una tesis, ¿no? Y el resultado de la tesis debe ser el resultado de nuestra creación, ¿no? Basado en diversas opiniones, diversos estudios, ¿no es cierto? Bien, entonces, luego ¿qué hacemos en el marco marco teórico? Ya les he mencionado las teorías, las bases teóricas, marco legal comparado, ¿no? Hago una comparación entre Perú, Colombia, regional, pueden comparar sistemas procesales, penales, y empezar a hacer todo un comentario, una argumentación respecto a ello, ¿no? Y luego el marco conceptual. El marco conceptual son conceptos. El autor tal dice que la argumentación es tal cosa, el otro autor dice tal cosa, pero eso no va a significar tampoco que agarren 100 autores de argumentación para llenar las hojas, que también sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en la investigación en su tesis? Se busca la riqueza de la información, ¿no? A veces estos métodos que utilizamos en el derecho no importan demasiado, importa cuánto usted ha profundizado sobre su tema. Eso es lo que queremos los abogados. Porque ¿qué importa que el diseño tal, no somos educadores? Sin embargo, estamos utilizando estos métodos para tener un orden, ¿no es cierto? Bien, entonces, posteriormente vamos al tema del método a utilizar. Antes de ello, la hipótesis, a los objetivos. Los objetivos de la investigación siguen del problema de la investigación. ¿Qué es el objetivo? Es el propósito que quiero alcanzar con mi investigación, ¿no es cierto? Es el objetivo que persigo. Ahora, ¿cómo formulo mi objetivo? Con que ustedes hayan formulado adecuadamente el problema, ya pues formular el objetivo es recontra simple, ¿no? ¿Qué material me sirve para formular el objetivo? La materia prima del objetivo, ¿cuál es? Así es, el problema. El problema. Le sacan las interrogantes y adicionan un verbo infinitivo, ¿no es cierto? Entonces, planteado el objetivo, ya, luego extraen las preguntas específicas, los objetivos específicos, nos iremos a la
hipótesis. Hipótesis, el planteamiento de la formulación de la hipótesis, también con la misma información, sin embargo, acá es importante tener en cuenta la estructura de la hipótesis. ¿De qué está compuesta la hipótesis? Está compuesta de las variables. ¿Qué tipo de variables existen? Una serie, pero normalmente las variables que utilizamos son la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es esa variable que no varía, como dice, no depende de otra, ¿no? Por ejemplo, si vamos a plantear ¿qué implicancias genera la argumentación en la motivación de resoluciones? La argumentación existe per se. En cambio, la motivación va a depender de cómo se argumenta. Entonces, ahí, ¿cuál sería la variable dependiente? La motivación, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la dependiente se va a movilizar en función de lo que exija la otra variable, ¿no? Entonces, además de ello, en la lección he visto un tema de hipótesis, dos modelos. ¿Ya? En algunos se plantea en variables dependientes los indicadores. ¿Ya? En cambio, en el otro se mantiene tal como está, ¿no? Pero en otras se ve que en los dos también En los se plantea dos, los sí. indicadores. Entonces, claro, obviamente, si le planteas solamente en variables dependientes, te hace más fácil de relacionar. Porque uno se sabe. Si lo planteas en los dos, como yo estaba intentando, sí es mejor, pero sí es válido también lo que mencionas. Hay variables donde se pueden extraer dimensiones e incluso indicadores, pero hay variables donde se extraen los indicadores y con eso es suficiente. Ya, entonces, luego pasamos a que la unidad de análisis también está dentro de la hipótesis. ¿Ya? Luego, dentro de la hipótesis que debemos tener en cuenta que las variables deben extraerse los indicadores, pero además de ello se debe hacer la conceptualización de la variable y además la operacionalización. ¿Ya? Entonces, ¿por qué importa esto? Porque la variable debe tener un concepto. ¿Qué concepto? El concepto que usted le va a dar. Así lo van a entender los que van a revisar su tesis. ¿Qué significa esta variable? Es el concepto que usted le ha dado en la conceptualización de la variable, o la definición de la variable. Y la operacionalización va a extraerse a partir de los indicadores. Luego el método. En los métodos o diseños de investigación generalmente se tienen en cuenta el método cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la línea del tipo de investigación, si es una investigación descriptiva, con una variable, por ejemplo en el derecho, ¿qué investigación descriptiva podríamos realizar? Por ejemplo, tocamos una institución del derecho penal, ¿no? Y estudiamos cómo ha sido su evolución de esta institución a partir de los sistemas procesales antiguos hasta la actualidad. ¿Cuál es la que ustedes van a estudiar? Full dogmática, teoría, ¿no es cierto? Entonces ahí no va a ser necesario hacer una hipótesis. En cambio, si plantean una descriptiva correlacional, entonces, por ejemplo, argumentación y motivación de resoluciones, cuantitativa o cualitativa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ustedes van a estudiar? ¿Cuáles son sus unidades de análisis? ¿Cuáles serían? Las resoluciones, sentencias. ¿Qué se motivan? Resoluciones, sentencias judiciales. Necesariamente me va a implicar un número de sentencias, un número de resoluciones motivadas o no motivadas, ¿no es cierto? Entonces, dependerá del tipo de investigación que se considere para aplicar es uno de los dos métodos, ¿ya? O cualitativo o cuantitativo. Esos dos métodos se pueden utilizar de manera complementaria, no hay ningún problema, ya no se excluyen. Pero sí, ¿en qué se diferencian los dos? Por ejemplo, las cuantitativas normalmente utilizan puras en medicina, enfermería. ¿Por qué? Porque representa una investigación prediseñada, numérica. O sea, cuando hablamos de cuantitativa, estamos relacionando con las investigaciones estadísticas, numéricas, preconcebidas, diseñadas. O sea, el investigador ahí tiene en cuenta ya esos parámetros. En cambio, en la cualitativa, el investigador tiene más dominio, más acercamiento, más manejo. ¿Por qué? Porque en las cualitativas es más descriptiva, se requiere observar, se requiere recoger información en base a formatos, o sea, todo ello. Entonces, el investigador va a tener más manejo y va a tener también más trabajo. O sea,
más cercanía a ese tipo de investigación. ¿En cualitativo también se utiliza SPSS para la estadística? ¿En cualitativa? En la cualitativa pura no. No, en la mixta, cualitativa correlación, en la descriptiva correlacional, sí, cualitativa cuantitativa sí, claro. Entonces, finalmente ya el resto importa qué cosa, el trabajo estadístico, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de investigación nos va a definir qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Si de repente usted es una descriptiva simple, con una variable, ¿qué va a utilizar usted para hacer la evolución de una institución penal? Puede estudiar derecho comparado, una serie de investigaciones, pero teóricas, ¿no es cierto? ¿Qué puede utilizar? El marco teórico, diseño comparativo, para extraer sus conclusiones, ¿no? Eso solamente exige conclusiones. En cambio, ya una investigación correlacional va a exigir ¿qué cosa? Que se haga un estudio, ¿no?, de las unidades de análisis, ¿no?, y se construye un instrumento. Puede ser un cuestionario, entrevista, puede ser una entrevista. ¿Qué tipo de entrevistas hay? Puede ser una entrevista estructurada, una entrevista no estructurada. ¿Cuál es lo más recomendable? Por ejemplo, es las entrevistas estructuradas. Porque ¿qué implica una entrevista estructurada? Que usted diseña la entrevista como investigador porque conoce su tema y le ayuda al entrevistado, ¿no?, para que conteste de una manera adecuada. ¿Y qué es estructurar? Plantear mis propias preguntas, ¿no? Hago preguntas con mi tema basadas en ¿qué? En los objetivos y los problemas, ¿no? Así es, ya validado, así es. Entonces, para validar esos instrumentos se utiliza la validez y la confiabilidad se tiene que probar todo eso si funciona, ¿no? Así es, hay formas. Una vez que ya funciona, se puede aplicar, así es. Entonces, eso se hace a partir de que ya realizando el plan de investigación, ¿ya? Y luego, ¿qué más? ¿En qué estaba en la última parte? Doctores, en relación a ello nada más, si hago un trabajo puramente descriptiva, ¿ya? Y el jurado que califica mi tesis, ¿qué criterios utiliza? ¿Tiene menos valor que un descriptivo correlacional? No lo tiene. No tiene por qué el hecho es que esté bien hecho, nada más. O sea, porque analizando los dos me hace más fácil descriptiva, porque no necesito instrumentos con validar todo eso. Y yo sé cómo requiere mucho trabajo, al menos si uno quiere hacerlo muy bien, probar instrumentos, todo ello, y eso pues llevo correlacional. Entonces yo prefiero hacer descriptivo y que tengo más facilidad para... Claro, cuando usted hace la descriptiva, por ejemplo, depende, no sé, en la universidad hay que revisar el reglamento, la universidad exige varias formas de demostración en la descriptiva, como por ejemplo el método comparativo, de repente el método jurisprudencial, no sé, hay varios métodos que puede exigir. Por ejemplo, en San Marcos se exigen 3 métodos para que se compruebe el planteamiento del objetivo, ¿no? Porque la hipótesis, cuando planteamos una hipótesis, ahí sí necesariamente se tiene que hacer un trabajo estadístico. Una consulta. En la tesis que yo postulo se centra en la aplicación de una práctica jurisdiccional ¿Ya? en las sentencias conformadas sobre omisión o ausencia familiar. Ya. Yo cuestiono el plazo que se concede al imputado. Entonces, la práctica que yo postulo no se da. ¿Cómo puedo medir ese no se da? Eso, para que nosotros determinemos eso, primero hay que estudiar su planteamiento del problema y formular el problema. A partir de ello, vamos a ver ahora en la parte práctica qué es lo que realmente usted quiere hacer, porque no he podido tener acercamiento a sus avances. El alumno sí me ha enviado un proyecto. Entonces, eso hay que verlo ahora en la parte práctica. Ya, entonces, terminando esta parte teórica, yo les he puesto en el último módulo, creo, o en el tercer módulo, esta matriz de consistencia, ¿ya? Que es bastante didáctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, planteamos el problema principal. Ahí ustedes pueden ver. No sé si se puede agrandar esto, ¿no? Pero, ¿pueden ver? Ya, miren.
El problema principal, ¿cuántas variables tiene? Wagner, ¿puedes observar? Tiene dos variables, ¿no es cierto? A ver, establece qué variables tiene. Variable producción científica, lleno. Ya, la roja es la variable independiente, ¿no es cierto? Ya. Si ustedes se percatan, es lo siguiente, miren chicos, fácil. El problema principal, ya están establecidas las variables. ¿Qué variables? Área curricular de investigación y producción científica. El problema en sí, en su conjunto, ¿qué dice? ¿Qué relación existe entre el área curricular de investigación y el desarrollo e incremento de la producción científica en los alumnos de la facultad tal, de la universidad tal, en el año 2015? ¿Estaría completo de acuerdo a las características que hemos mencionado o no? Sí, tiene las delimitaciones, tiene las variables, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de problema sería? ¿Ya? ¿Descriptivo o explicativo? A ver, fíjense bien. ¿Qué relación existe entre el área curricular de investigación y el desarrollo e incremento de la producción científica? De todas maneras, se tiene que explicar. Hay una correlación de las variables, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando hay correlación? ¿No? De que si hay una adecuada área curricular de investigación, la producción científica será mayor, o sea, va a correlacionar. Ahora, en el objetivo, ¿cómo leemos ese problema? ¿Cuál es el verbo infinitivo ahí? ¿Puedes identificarlo? En el objetivo. ¿Cuál es el verbo infinitivo que se encuentra o que se ha establecido en el objetivo? Demostrar. Demostrar. Porque esta es la única palabra que se está agregando, considerando como materia prima todo el problema que hemos mencionado. Ya, y la hipótesis principal que menciona es una hipótesis afirmativa simplemente, miren. Existe relación significativa entre una y la otra variable. Ahora bien, de esas variables que hemos considerado, ese mismo mecanismo tienen que seguir, ¿ya? Se separan las dos variables, ¿no es cierto? ¿Qué se extrae? Indicadores de cada una de las variables. Si se dan cuenta, los indicadores son horas de teoría del área curricular, horas de práctica, o sea, se extrae como indicadores, ¿no? ¿Cómo se mide el área curricular de investigación? Horas de teoría, en horas de práctica, los prerequisitos. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. No es que los indicadores tengan que ver con otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, igual la segunda variable. Y aparte de eso, acá hay dimensiones. Por ejemplo, el área curricular de investigación tiene dimensiones. ¿Cuáles son? La estructura curricular, ¿no? El personal docente especializado y fuentes de información. Y de cada una de las variables, ¿ah? O sea, de ambas, acá, de ambas, ¿ya? Entonces, de ahí se extrae, ¿qué cosa? Los problemas secundarios. Todo este material, yo se les he enviado en una diapositiva, ¿no es cierto? En el módulo 3, creo. Ese está, no recuerdo si está en la matriz o está el plan maestro. Ya, esa es la matriz de consistencia. ¿Se dan cuenta? Esa coherencia. No puede ser diferente. Ahí no existe un indicador que no corresponda a una de esas variables. Dejaría de ser, se rompería el método, ¿no es cierto? Ya. En marco teórico se tiene que abordar las subvariables, cada una de las subvariables. Variables, las variables. Y implícitamente se tiene que hablar de las subvariables si están dentro de los indicadores. ¿Ya? Ahora, veamos. Ahora en la práctica van a hacer algunas cosas, pero van a ver esto, miren. Formato de variables, ejercicio de plan maestro. Ya, plan maestro. Esta es la que les he puesto en una diapositiva. En el plan maestro está más detallado, miren. Están las variables, están los indicadores, ¿no? Las subvariables, está mucho más detallado. Similar, no, esta no es. Esa es la matriz de consistencia. Plan maestro. Ya, es casi igual que la variable, si no simplemente se aumentan los métodos. Ahora me gustaría que vean este plan, el modelo, para que vean cómo se estructura. Vean,
es el plan de tesis, donde la variable independiente es formación profesional y la variable dependiente es el pensamiento crítico. ¿Lo ubican? Ya, entonces vayamos. El título ya. Tienen que tener en cuenta todo el índice, ¿no es cierto? Ahora, el título, ya, la formación profesional universitaria y sus implicancias en el desarrollo del pensamiento tal, acá están considerando las delimitaciones, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Autor tal. Fíjense en la estructura del planteamiento del problema tal como hemos mencionado. Atentos. Por ejemplo, diagnóstico, he mencionado, el diagnóstico de las variables, de la primera variable, ¿se dan cuenta? La segunda variable está por ahí. Entonces empiezan a hablar sobre todo de la contextualización en sus niveles. Nivel global, nivel, depende del problema que ustedes tengan, de repente es una información que se utiliza en todo el mundo. ¿En qué sistema jurídico? Hay que siempre mencionar eso en el contexto. Una investigación científica tiene que ser profunda, no es una investigación solamente de una parte de donde estoy estudiando, no. Cuando ustedes vayan a sustentar sus tesis, les van a preguntar todos los sistemas relacionados con su tesis. Les van a preguntar todo lo relacionado con sus variables, no solamente lo que está establecido ahí. Si, por ejemplo, usted es penalista, le van a estudiar los sistemas penales. Ahora que está de moda la relación con penal y constitucional, le van a preguntar un montón de preguntas relacionadas. O sea, está preparado sobre ese problema, sobre esas variables. ¿Ya? Entonces, sigan viendo. La contextualización implica ese estudio del contexto, que incluso a veces implican ciertas estadísticas o cuadros, dependiendo del tema. ¿Ya? Cuando es descriptivo no va a exigir ello. ¿Ya? Entonces, esto se los voy a dejar para que ustedes lo revisen y tengan como modelo. Y especialmente, miren, acá va decalando. Entonces, acá termina en el Perú. O sea, ustedes terminan, por ejemplo, su investigación en el Perú, porque ahí es donde van a hacer su investigación. Entonces, sigue bajando y tienen en cuenta, por ejemplo, el pronóstico. Hemos empezado con el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora el pronóstico. ¿Qué implica el pronóstico? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué efectos va a generar si no se soluciona el problema? Futuros. El control del pronóstico. ¿Qué implica? ¿Cómo se puede controlar esta problemática? Y el empeoramiento de la problemática. Ahí está. Ahora, formulación del problema. Ya saben, en calidad de pregunta, considerando sus variables, de ahí nacen los problemas específicos, teniendo en cuenta los indicadores o las dimensiones, ¿ya? De ahí vamos a la justificación. La justificación a veces exige justificación teórica, científica, institucional, ya que algunas consideran, algunas las exigen, hay que ver nuestro reglamento de la universidad, algunas no. Luego vamos a las tesis. ¿Qué tipo de tesis? ¿Se dan cuenta? Acá hay una clasificación. Tesis internacionales, tesis nacionales, estudios nacionales. ¿Eso a qué corresponde? Al estudio del arte o antecedentes, ¿no es cierto? De ahí seguimos, bases teórico-científicos. Ahí miren, ¿qué aspecto relevante ven acá? Bases teórico-científicas, primero están viendo la primera variable, ¿ya? Se desarrolla la primera variable, ¿no? Y luego la segunda variable. Pero no pueden obviar las variables con la información del marco teórico, ¿ya? Siguen, ya todo lo que exige su problema y sus variables, necesariamente se tiene que establecer considerando las citas, ¿no? Ahí está el pensamiento crítico como segunda variable, se desarrolla, las teorías y todo, ¿no? Bases teóricas, y luego observando siempre, acuérdense que uno de los aspectos también relevantes es observar el tema de los plagios. Ahora toda tesis pasa por el Turnitin, pero el Turnitin no significa calidad, el Turnitin solamente mide el tema del plagio, nada más. O sea, así no están plagiados y se han omitido un autor, ya están considerados como plagio. Entonces hay que citar todo lo que no es de nosotros. A veces nuestras palabras también pueden repetirse, ¿sí? Es medio peligroso. La escala de medición, ¿cómo es? Son los cuestionarios. ¿Cómo diseñas los cuestionarios? Los cuestionarios pueden ser con preguntas abiertas, con preguntas cerradas. ¿Qué se recomienda? Preguntas cerradas. ¿Qué tipo de preguntas?
sí, no, como les había mencionado anteriormente. No puede decir sí, no, ¿por qué? El por qué puede abrirse tanto con diferentes ramas. Entonces, mejor sí, no. O de repente el otro tipo de las polidinámicas, ¿no? O sea, de acuerdo, no estoy de acuerdo, medianamente de acuerdo, dependiendo de su tipo de planta. Entonces, acá están todos los modelitos, fíjense. Bastante bien diseñados, como para que acá ya les sirva. Entonces, ahí está la fórmula para sacar la muestra. Población y muestra. La población es el universo, ¿no es cierto?, de donde se va a extraer las unidades de análisis. Y la muestra es la parte representativa de la población. ¿Qué tipo de muestra se utiliza? Normalmente puede ser la probabilística o la no probabilística. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Entre la probabilística es que, por ejemplo, todas las unidades de análisis tienen características similares y las extraes sin estar escogiéndolas. La no probabilística no, hay diferentes características y esa es intencional, ¿no?, de acuerdo a lo que el investigador requiera, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a la parte práctica y van a ver, van a desarrollar, por ejemplo, lo que a ustedes les corresponde, ¿no? Primero quiero ver sus avances y luego hacen los formatos de indicadores, ¿no? Y vamos a ir viendo así hasta la hora que nos corresponda para que puedan realizar las bases de sus avances. ¿Ya? Ok, entonces, hasta acá sería la parte teórica.